El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, habla desde el escritorio del Congreso. Tenemos muy claro quién y lo que hay detrás de lo que sucedió ayer, en referencia a la decisión de la JEC. Tengo que respetar las formas y los tiempos de mi partido, que tomó una decisión en torno a una abstención, pero estamos en medio de una ejecutiva nacional que está analizando la realidad. Rufián valora positivamente el discurso de Pedro Sánchez. Esta nueva versión de Sánchez suena mejor que las otras. El contenido social es positivo. Parece un discurso escrito por Podemos. En cuanto a recuperación de derechos es positivo. Rufián critica que la derecha diga que las negociaciones de ERC con PSOE son secretas, porque afirma que el texto está colgado para que todos lo vean, y subraya que en el texto se acogen a la seguridad jurídica internacional. También recuerda que ERC ha ganado 2 elecciones generales en Cataluña con un discurso muy claro: diálogo y atornillar al PSOE en torno a una mesa de diálogo. Comienzo por el final. Nosotros tenemos muy claro quién hay y sobre todo lo que hay detrás. Quién hay y qué hay detrás de lo que sucedió ayer. Hoy es un mal día para cualquier demócrata. No hace falta ser de ningún partido en concreto ni tener una filia o una fobia especial hacia ninguna bandera. Si eres demócrata, es un mal día. Más que nada porque lo que vemos constantemente desde hace demasiado tiempo, y concretamente ayer, una vez más, es un Estado contra un gobierno. Un Estado contra un gobierno. O sea, una extrema derecha y una derecha extrema que fagocita instituciones porque se cree que este país es suyo y lo utiliza contra la disidencia política o contra la oposición política, incluso en este caso contra unas mayorías que pueden conformar un gobierno. Dicho esto, yo tengo que respetar las formas, los tiempos de mi partido. Como ustedes saben, mi partido tomó una decisión mediante tanto por la militancia como por los máximos órganos del mismo en torno a una abstención, pero estamos en plena ejecutiva nacional y creo positivo que un partido se adapte, que un partido tenga cintura para poder analizar, reunirse y analizar adecuadamente la realidad. En torno al discurso de Sánchez, es un discurso, sí que es cierto que en esta 11ª versión de Pedro Sánchez pues suena un poquito mejor que otras. Entendemos perfectamente cuáles son las circunstancias. El contenido social, como ustedes saben, que a mí me tira mucho, tengo la manía de ser de izquierdas, es positivo. No lo digo como una crítica, pero parece escrito por Podemos directamente. Creo que es algo positivo. Creo que sobre todo en cuanto a recuperación de derechos civiles, sociales y laborales, y también dignificación de la memoria histórica, creo que es positivo, pero también entendemos que el contexto es el que es. Buenos días, señor Rufián. Entiendo entonces por su respuesta que no descartan poder moverse, porque ha dicho que respeta la decisión de la Ejecutiva, que decidió una abstención, pero que están en plena Ejecutiva Nacional. Eso es que no descartan moverse. Y la segunda pregunta, usted ha aplaudido cuando Sánchez ha hablado de mesa respetando el marco constitucional. La señora Borràs ha criticado esa palabra, ese término de marco constitucional, y ha calificado la mesa de cosmética, la mesa a la que ustedes han llegado. Gracias. Todo respeto al espacio convergente y a su debate interno. Dicho esto, yo he aplaudido en 2 ocasiones como demócrata que soy, más allá de mis ideas. Una es cuando he oído todas las políticas e iniciativas en torno a la dignificación de la memoria histórica en este país, que es algo que después de 40 años pues no está nada mal. Y en cuanto al anuncio de nuestro acuerdo, que es una mesa de diálogo y de negociación. De hecho, yo les remito al acuerdo, que por mucho que diga el Partido Popular que es secreto, no es secreto. O sea, si tienen wifi o datos pueden acceder a la web de Esquerra Republicana y acceder al documento. Quiere decir que yo entiendo al Partido Popular, pero ya se están pasando un poco con las fake news. La cuestión es que en ese texto dice literalmente que nos acogemos a seguridad jurídica. Seguridad jurídica en muchos marcos, principalmente una seguridad jurídica que es interesante, que es la internacional.
la de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y creo que es normal pues que yo aplauda el fragmento en el que se habla, repito, de un compromiso electoral. Quien diga que le sorprende lo que ha hecho Esquerra Republicana estas últimas semanas, o no nos conoce nada, o no nos escucha bien, o directamente miente. Porque Esquerra Republicana se ha presentado y ha ganado 2 generales con un discurso muy claro: diálogo, diálogo y diálogo. Y atornillar, es una palabra mía, que siempre repito, en torno a una mesa de diálogo al PSOE. Y es lo que hemos hecho. Ah, perdón. No, yo soy un humilde y pequeño diputado de un humilde y gran grupo parlamentario y tengo que respetar los tiempos y formas de mi partido. Sería irresponsable e irrespetuoso por mi parte adelantarme a decisiones y sobre todo a análisis que se están adoptando, pues es que ahora mismo. Sí. Buenos días, disculpe. Hola, Sara. Yo insisto, ¿qué le diría a la parte del independentismo que le está pidiendo a Esquerra Republicana que no facilite de ningún modo la investidura de Pedro Sánchez? Que respetamos enormemente todos los espacios, incluido el Convergente y su debate interno, y que para nosotros ningún independentista es nuestro enemigo. Sí, bueno, Fran, un par de preguntas cortas. La primera, usted como diputado, hay una ejecutiva en marcha de Esquerra, pero usted, si estuviera ahí en la reunión, ¿qué postura defendería usted? Y la segunda, es posible que, bueno, ayer mismo la Junta Electoral pues ponía sobre la mesa la inhabilitación de Quim Torra. ¿Se puede dialogar con un presidente o hacerse esta mesa de negociación con un presidente inhabilitado? Gracias. Comienzo por el principio. ¿Cuál era el principio? Ah, perdón, sí. No entro con mucho respeto a la pregunta o a la reflexión, sobre todo final, que hacía. No entro nunca en montañas rusas emocionales, en sensaciones, o sea, no somos futbolistas, o sea, no entramos en eso. Más que nada porque sería un jaleo, ¿no? Si yo digo, y sería sobre todo irrespetuoso para la gente para la Ejecutiva Nacional que se está reuniendo. Evidentemente yo tengo mi opinión, pero formo parte de una organización que justo ahora, repito, se está reuniendo. Nada de lo que está pasando es normal. Nada de lo que está pasando es normal. Es absolutamente anómalo que se inhabilite, que se persiga a la disidencia política. De hecho, el ataque de ayer, lo de la Junta Electoral Central de ayer, es un ataque al PSOE. No solamente es un ataque a nosotros, es un ataque al PSOE. Y nosotros les dijimos muchísimas veces que estaban alimentando a un monstruo que tarde o temprano también querría comérselos, que es lo que está pasando ahora. Pero siempre, ante esas reflexiones que usted hace, siempre respondemos lo mismo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa al diálogo? Nosotros no vamos a desaparecer. Pero es que hay gente que vota transformaciones políticas en Cataluña que evidentemente tampoco. Guste más o guste menos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ya está? Sí, ¿cómo valora las críticas de Puigdemont al pacto con el PSOE y sobre todo al marco constitucional en el que se establece ese diálogo? Todo respeto al espacio convergente, a su debate interno. Muchas gracias. Comienzo por el final. Nosotros tenemos muy claro quién hay y sobre todo lo que hay detrás. Quién hay y qué hay detrás de lo que sucedió ayer. Hoy es un mal día para cualquier demócrata. No hace falta ser de ningún partido en concreto ni tener una filia o una fobia especial hacia ninguna bandera. Si eres demócrata, es un mal día. Más que nada porque lo que vemos constantemente desde hace demasiado tiempo, y concretamente ayer, una vez más, es un Estado contra un gobierno. Un Estado contra un gobierno. O sea, una extrema derecha y una derecha extrema que fagocita instituciones
porque se cree que este país es suyo y lo utiliza contra la disidencia política o contra la oposición política, incluso en este caso contra unas mayorías que pueden conformar un gobierno. Dicho esto, yo tengo que respetar las formas, los tiempos de mi partido. Como ustedes saben, mi partido tomó una decisión mediante tanto por la militancia como por los máximos órganos del mismo en torno a una abstención, pero estamos en plena ejecutiva nacional y creo positivo que un partido se adapte, que un partido tenga cintura para poder analizar, reunirse y analizar adecuadamente la realidad. En torno al discurso de Sánchez, es un discurso, sí que es cierto que en esta 11ª versión de Pedro Sánchez pues suena un poquito mejor que otras, entendemos perfectamente cuáles son las circunstancias, el contenido social, como ustedes saben, que a mí me tira mucho, tengo la manía de ser de izquierdas, es positivo, no lo digo como una crítica, pero parece escrito por Podemos directamente, creo que es algo positivo, creo que sobre todo en cuanto a recuperación de derechos civiles, sociales y laborales y también dignificación de la memoria histórica, creo que es positivo, pero también entendemos que el contexto es el que es.